todos, un abrazo y estamos contentos por estar aquí nuevamente con ustedes y seguimos orando. Estamos en guerra espiritual contra todo lo que se levante y quiera hacer daño. Dios sigue siendo nuestro refugio, nuestra fuerza, y tiene todo el control y dependemos absolutamente de Él y de su misericordia, de su amor, y a Dios sea la gloria y sea la honra. En este momento queremos comenzar y queremos darte un abrazo, un saludo, y ahí en donde estás, en casa, pues gózate junto con nosotros, dedicando este tiempo, porque es un tiempo con Dios, en la palabra y en esta interacción. Saludos a todas las familias, a las que nos están observando, amigos, a la iglesia, la vida verdadera. Dios les bendiga. Mi esposa. Bueno, ya estamos transmitiendo. Gracias por esperarnos y comunicarse con nosotros. Nomás le voy a pedir, ¿puedes mirar esto aquí? Aquí estuvimos arreglándonos para tener este tiempo juntos, y gracias a Dios que vencimos los obstáculos y aquí estamos. Quisiera que comencemos esta tarde leyendo Salmos 95, el Salmo 95, un cántico de alabanza y de adoración. Y en este mes que estamos reconociendo el nacimiento de Jesucristo, el Salvador, el Rey que nació para venir a salvarnos, para redimirnos, para perdonarnos, para restaurar nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Tenemos que dejar saber al mundo entero que hay una razón y un motivo para esta celebración, y no es solamente tener festejos, sino que es un tiempo de reconocer al Señor. Vamos a leer entonces el porción, los primeros versos de este Salmo 95, que dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos a reconocer al Señor. No olvidemos nunca, no dejemos que nada le quite la honra y la gloria que Dios solamente merece. Luchemos contra toda ajetreo, ¿cómo se dice? Movimientos, cosas que nos ocupan, que estamos, sí, el afán en estas épocas. Queremos celebrar y queremos tener buenos tiempos, pero detengámonos y vamos a alabar y reconocer, a postrarnos delante de Él. Contemos la historia del nacimiento de Cristo en nuestro hogar y a cualquier persona que tú te encuentres. Vamos a alabar al Señor y vamos a tener este tiempo para seguir estudiando los salmos, o tenemos otro salmo, y vamos a meditar y detenernos. Vamos a orar para comenzar. Padre, te honramos en esta tarde. Damos honra y gloria a ti, Señor. Tú eres Dios grande. Tú eres Dios hacedor de maravillas. Que nuestros ojos, Señor, podamos ver a través de tu palabra que tú eres Dios grande. Nuestros problemas, que a veces los vemos gigantes o imposibles, no son más grandes que tú.
Tú eres Dios todopoderoso, en tus manos estamos. Esperamos en ti, Señor. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro auxilio, tú eres la respuesta a todo lo que nosotros necesitamos. Señor, en esta tarde clamamos a ti y te pedimos, Señor, que sigas cubriéndonos como hasta el día de hoy. Tú has sido fiel, Señor, tú no nos has fallado, tú nos has mostrado tu fidelidad, has sido bueno con nosotros. Gracias te damos, y en esta tarde el que esté escuchando este servicio, este tiempo de acercamiento a ti, Señor, sea fortalecido por tu palabra, sea fortalecido al postrarse ante ti y adorarte y bendecir tu nombre, Señor. Derramamos nuestro corazón ante ti, Señor. Todas nuestras necesidades están en tus manos, Señor. Esperamos, Señor, esa compañía tuya en cada paso que nosotros damos. Gracias, Señor. Sea el nombre de Jesucristo glorificado en este día, en estos momentos. Señor, a ti damos toda la honra y toda la gloria. Amén. Gloria al Señor. Vamos a cantar un coro que cantamos cuando queremos acercarnos ante Él y glorificarle. Canta con nosotros ahí donde estás y haz este tiempo de culto, de devoción al Señor para Él, solamente para Él. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Una vez más cantando. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová
excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. La gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Aleluya. Gracias, Señor. Postrémonos y arrodillémonos ante Dios, ante de Jehová, nuestro Hacedor. Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. No endurezcamos nuestro corazón, sino que le alabemos y glorifiquemos. Gloria a Dios. Bueno, vamos a iniciar nuestro momento con la palabra de Dios y seguimos con la serie sobre los salmos. Son 150 salmos. Es obvio que no vamos a tratar 150 salmos. Yo creo que esta es la parte que le toca a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros personalmente, de escudriñar las Escrituras. De hecho, los salmos comienzan con un salmo con una expectación o una introducción por la cual nos debe de motivar para leer. Bienaventurado el varón, comienza con eso, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea que una de las áreas peligrosas son los consejos malos, que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, o sea, la palabra de Dios, en su ley medita de día y de noche. Ahora, ¿cuáles son los resultados de esto? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. O sea, hay resultados y el fruto va a ser en su tiempo, no fuera de tiempo. Da su fruto a su tiempo y luego viene dentro de esta analogía y todo lo que haga prosperará. Entonces, si hay alguien que puede enriquecerse es cuando escudriñamos las Escrituras. Es cuando nosotros invertimos dentro de las 24 horas, quizá en la mañana, no sé el espacio, pero que no pase el día sin antes de escudriñar las Escrituras. Hoy seguimos con el tema de los salmos y hoy vamos a estar enfocados en el Salmo 25, versículo 8. Todo el Salmo está literalmente escrito y es una imploración, es una súplica de dirección, es una súplica de perdón e incluso de protección. Ese es el Salmo 25, pero yo me voy a enfocar en el verso 28. Dice, bueno y recto es Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Entonces aquí generaliza una característica del ser humano. La palabra de Dios dice que somos pecadores, que incluso necesitamos volvernos a Dios o arrepentirnos ante Dios. Y cuando hablamos de volvernos a Dios y arrepentirnos a Dios, conforme a la palabra, Dios no nos creó y nos dejó a la deriva. La inmanencia de Dios, que tiene mucho significado, o sea que nos creó con propósito y al mismo tiempo no nos creó para soltarnos a ver en qué paramos. Nos creó con amor y fuimos la coronación de su creación, que incluso Dios le otorgó o empoderó al hombre para que gobernase su creación. Lamentablemente le hemos fallado muy mal a Dios. Es el hombre que en sí, en su orgullo, en su vanidad, en su engreimiento,
en su sábelo todo, en no necesito a Dios, estoy bien, Dios no existe. Bueno, todo esto ha creado un sistema de tantas cosas que están afectando a la creación de Dios. Bueno, en la pandemia nada menos, aunque el hombre la incitó, la sacó de su lugar y ahí va a quedar, fue Dios quien permite esto, pero dentro de su amor, aun cuando ha permitido cosas, aun cuando ha habido incluso muertes, porque la muerte es algo vital en esta existencia, todos vamos a morir, unos en esta pandemia, otros quizá no, otros más adelante, otros ni siquiera por la pandemia van a morir. Y no estoy hablando de crear temor, sino que aprendamos a saber que Dios nos creó, y cuando nos creó, Él conoce nuestro principio, desde que nos formó en el vientre de nuestra madre, y también conoce nuestro final. Él sabe el día, el mes, el año, la hora o el minuto en que nosotros vamos a dar un salto, un salto trascendental, que muchos no lo creen, está bien, pero ese salto es para estar por la eternidad con el Señor Jesús. Él dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, hay un lugar específico donde el Padre, en su sola soberanía y amor, tiene preparado. De hecho, es un lugar donde ángeles, rangos de ángeles, jerarquías angelicales están en su presencia. De hecho, conforme a la Escritura, Satanás era un ángel, y era el ángel más hermoso, y era el músico delante de Dios, hasta que se ensoberbeció su corazón, siendo un ángel. Y junto con él muchos ángeles fueron destituidos de la misma presencia de Dios a lugares o abismos, o si quieres llamarle al mismo infierno. Entonces, todo esto es por la palabra de Dios que lo creemos, no porque alguien se lo imagina y se lo inventó, no porque yo leí el libro de Dante, el infierno de Dante, que hay por ahí una escritura que era antigua, yo estaba chamaco cuando se vendía en revistas, pero muy independiente de todo lo que el hombre trate de pensar, algo sí es seguro, Dios es el yo soy, y Jesús vino a manifestarse Dios a través de Jesús, siendo la palabra misma con la que se creó todo el universo. El verbo se hizo carne. La palabra al principio dice era la palabra o el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hay una versión que dice era un Dios, eso está fuera de contexto. En toda la Escritura cuando leemos era un Dios, solo ponerle una U y una N, un Dios, es sacarlo del plano y del propósito que Dios tiene para nosotros, la humanidad, como pecadores. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fungió como profeta, fungió como hijo de Dios y fungió como un hombre encarnado que tuvo que nacer de mujer. Y es lo que hoy celebramos, que Jesucristo, el Mesías prometido, el Salvador del mundo, Emmanuel, Él nació hace aproximadamente unos 2000 y feria años. Y lo trascendente de su nacimiento es que de ahí comenzó la cuenta, tanto regresiva como la que está ahora actualizándose. Cada día, desde el 2000, o sea, desde el 2020 que estamos después de Cristo. Y la historia comienza los años 500 o 1500 antes de Cristo. En el nacimiento de Jesús se estableció el principio de una cuenta de un tiempo cronos, donde podemos contar los días, los meses y los años. Y ahora eso nos ayuda a identificar la historia, si fue real o fue
solamente ficticia. Y la historia tiene años, tiene fechas. La Biblia tiene fechas, tiene años, tiene periodos, tiene imperios que surgieron y están dentro de nuestra cronología. Y tienen un fin claro, que Cristo fue real, que Cristo murió, el justo por los injustos. Entonces en la Navidad debemos celebrar dándole a Dios gracias porque tuvo a bien despojarse de su trono, de su gloria. Y siendo Él Dios, tomó la forma de hombre. Y bueno, desde entonces podemos celebrar que hubo quien descendió de su trono de gloria para establecer algo, el plan de salvación, el plan de redención. ¿Qué quiere decir redención? Que estamos vendidos al pecado y a la muerte y a la condenación eterna, pero en Cristo Él nos redimió, Él pagó por nuestras rebeliones. No es por obras, no es para que la gente se jacte diciendo hago esto o aquello, no es por obras, es por fe. Hay quienes pueden dar su vida, incluso por muchos, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor o no tengo compasión, no soy nada. Vengo a ser como un metal que resuena, chillante. Solamente son cosas que llaman la atención, pero no dejan nada más que eso, ruido. Pero cuando vivimos una vida en Cristo, es cuando dependemos de su palabra que nos exhorta y dice: al que a mí viene, yo no le echo fuera. El tema de este día va a ser precisamente enfocado en que este Dios que nos creó y que no nos dejó a la deriva, lo voy a comparar como esos padres que andan teniendo hijos por aquí y por allá, y al último los dejan a la suerte de esa esposa o esa mujer que fue embarazada y tiene que hacerse cargo de esos hijos, y Dios bendiga a esas mujeres. Lamentablemente, Dios no creó al hombre para andar haciendo hijos y abandonándolos. Pues Dios no es así. Quizá tú fuiste también, naciste así y no conoces a tu Padre, pero quiero decirte que la Biblia nos enseña que el Padre Celestial, cuando Él estuvo en la obra de nuestra creación, no solamente estuvo al cuidado, sino que hasta hoy sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, y sigue sustentándonos. Dios es inmanente, o sea, piensa en nosotros, nos ama, Él no se desliga de nosotros, de nuestro cuidado, de nuestra protección. El enemigo va a tratar de quitar esto. La confusión viene en las formas humanas del el razonamiento humano. Pero cuando conocemos la palabra de Dios, entonces hacemos a un lado el razonamiento, dejamos de pensar, no. Pero algo es bien claro en la Escritura: tus pensamientos, dice la palabra de Dios, hablando Dios, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos mis caminos. Entonces, cuando venimos a Dios, dejamos de seguir siendo soberbios, arrogantes e engreídos, y nos humillamos delante de Dios, reconociendo ese gran amor que está centralizado en San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pastor, ese texto yo me lo sé. Pues créelo, vívelo, disfrútalo. Mantén tu corazón arraigado de que no estamos abandonados. Y sin embargo, en esa trayectoria de la existencia, aun cuando nosotros somos infieles delante de Dios, Él no va a cambiar. Él sigue siendo fiel, fiel a su palabra. Y este salmo, en el versículo 8, como les dije, el salmo en sí completo involucra varias cosas. Es una imploración de dirección, una imploración del perdón, una imploración de protección. Pero en el versículo 8, el escritor declara y dice que bueno es Dios. Las buenas noticias de este salmo es que Dios nos ama, y cuando digo ama, generalizo, ama a su creación humana, todo lo ama, pero el único que toma decisiones personales es el ser humano.
Los únicos que pueden darle culto a Dios por el conocimiento de la palabra y creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, es como podemos darle un culto. No le llamamos servicio como algo de servirle a Dios. No, nosotros no le servimos a Dios llevando a Él adoración, alabanza e incluso implorando su misericordia. Dios vive y está en control de todo el universo. Bendito sea el nombre del Señor. Y no solamente eso, lo sustenta. Trata de ver cómo se está moviendo cada segundo. En este instante se está moviendo la mano preciosa de Dios en sostenernos. Es obvio que los que están cruzando ahorita por los cambios climáticos, tormentas, situaciones desagradables, muertes, aquí nosotros es la pandemia. En otros lugares es la lluvia, en otros lugares es la sequedad, en otros lugares son otras enfermedades. ¿Y por qué Dios no hace nada? El hombre ha bajado su vista hacia Dios y se ha enfocado en sí mismo y cree resolverlo todo. Bueno, Dios bendiga a los científicos que Dios los está usando para crear estas nuevas vacunas que van a ayudar. Y ya se logró. El pueblo de Dios está orando y sigamos orando para que Dios termine esta pandemia. Pero posiblemente venga otra. Esta ya son millones que ya no están con nosotros. Y son millones que están contaminados. Y habrá más millones si la mano de Dios no toma el control. Entonces Dios no está tomando el control, por supuesto. Lo que está Él permitiendo tiene una razón, que a veces más la gente busca reprocharle a Dios que volverse a Dios. Esto es para que nos volvamos a Dios y sepamos que Dios es bueno. Dios es bueno. No le podemos incluso culpar a Él por las situaciones en las que cruzamos o cruzan todos, aún creyentes y pecadores. Dios es bueno y por lo tanto Él no tiene malicia. Dios es recto. Él no provee cosas que nos hagan daño con maldad. Dios es recto. Él nos provee el camino incluso de la salvación. En la salvación nos libra de una actitud arrogante y nuestro corazón es convertido a Dios. Dios incluso enseña a los pecadores, podemos entender esto, el camino de la vida eterna. Ese es el plan de Dios al darnos la palabra de Dios. Ahora, ¿qué escuela tan desastrosa para que Dios enseñe en ella? En otras palabras, la escuela que tenemos en la vida cotidiana, en vez de acercarnos a Dios, se está convirtiendo en un desastre. Cada quien hace lo que quiere. Pero aún así, en esa escuela, lo dijo el predicador Spurgeon, qué escuela tan desastrosa para que Dios enseñe en ella. Dios es bueno, Dios es recto, Dios es amor. Si Dios es amor, entonces ¿por qué está permitiendo todo? Dios es amor, Dios tiene el poder, Dios es justo, Dios es recto y en su tiempo Él tomará control de todo. Dios enseña incluso a los pecadores con su palabra el camino de la vida eterna. Dios viene a nuestro encuentro y ahí donde estamos, incluso a veces hundidos en el pecado, estrofiados totalmente, desfigurados de la obra divina de Dios, aún ahí Dios viene a nuestro encuentro.
Se podrá olvidar la mujer que dio a luz, dice la palabra, la madre que te dio a luz, pero yo no me olvidaré de ti. Y algo que debe de quedar claro aquí es que Dios no ha olvidado a su creación, al hombre, a la mujer, a la familia. No. Es el hombre, la mujer y la familia que se han olvidado de Dios. Dios se ha mantenido siendo bueno y recto y proveyendo, pero el hombre y no es que sea ignorante, pero vive en una ignorancia donde incluso lo gobierna la soberbia por unos cuantos dólares más o por unos cuantos pesos que tiene en el banco o por unas propiedades que tiene, por los carros de lujo que tiene. ¿Y eso qué? Que yo sepa, en la tumba, ahí no se puede llevar nada. Y lo interesante de la tumba, que es como el ajedrez. Hay varias piezas de alto rango, de alto nivel y peones, y el juego tiene su función, pero llega el momento que al terminar el juego, todas las piezas se van a una caja. Es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de el amor de Dios y saber que es bueno y que es recto, entonces también, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios enseña a los pecadores, viene a nuestro encuentro cuando estamos empedernidos en el alcohol, en las drogas, en el sexo, cuando estamos hundidos en el pecado, en el desorden, en la violencia doméstica, familiar. Sin embargo, por la gracia de Dios, Él nos saca de ahí o nos eleva a un lugar que incluso va a ser para la gloria de su nombre. Y sabrán muchos, dice la Escritura, y sabrán muchos que Dios ha hecho grandes cosas con estos. Porque Dios sigue estando en su trono. Dios no es un pensamiento del cerebro como algunos dicen. Ahora, ¿cómo enseña Dios a los pecadores? Dios enseña a los pecadores por medio del mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz resalta por la palabra de Dios, o sea, el propósito y el plan redentor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Encontramos que Dios enseña a los pecadores por medio del mensaje de la cruz y la reconciliación con Dios es por medio de la cruz. Tenemos un pasaje en Efesios capítulo 2:16 que dice así: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Ya está hablando de que todo comienza con el pueblo judío. Sin embargo, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron, entramos nosotros, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, de ambos hacer un solo cuerpo, matando las enemistades. Ahora ya no hay griego, no hay judío, ni griego, ni gentil. Todos los que son lavados con la sangre de Cristo es un solo pueblo. Jeremías 3:33, Dios está formando un pueblo, verdadero Israel. Ese pueblo no es solo los judíos, sino ahora todos los que han sido lavados con la sangre de Cristo. ¿Cómo son lavados? Que han creído en el plan de salvación y de vida eterna, que no habrá para nosotros tristeza ni dolor cuando partamos con el Señor. Al contrario, ahí habrá gozo y plenitud de gozo, como dice el Salmo 16. Entonces, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cercas. Entonces, gracias a Dios, Él reconcilió al hombre con Dios por medio de la cruz, por medio de Cristo. Dios nos ha demostrado en la cruz su amor por nosotros. Romanos 5:8, un texto de 5:8 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Es general.
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces aquí encontramos amistosamente unidas dos cosas de parte de Dios: la bondad y la justicia de Dios. Para verlas juntas tenemos que estar delante de la cruz, en pie delante de cruz. ¿Qué es lo que miramos al estar enfrente de la cruz? Estamos hablando que es por medio de la cruz la bondad de Dios y la justicia de Dios. Romanos 5:1, justificados. No dice justifíquense por sus obras, justifíquense por sus buenas acciones, no dice la Biblia eso. En Romanos 5:1 dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También encontramos en la cruz tiene dos caminos: divide a la humanidad o también lo salva. La cruz de Cristo, en ella hay salvados y también hay perdidos. ¿Cómo está eso? Bueno, vemos un pasaje que está en Lucas y muy conocido en las Semanas Santas, se habla mucho de ello, de los dos malhechores. Romanos 39, no, estoy mal, Lucas 23, versículo 39 en adelante, dice: y uno de los malhechores, eran dos, y uno de los malhechores que estaban colgados, uno de ellos, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido de Jehová, sálvate. Se estaba burlando. Sálvate a ti mismo y a nosotros. El verso 40 dice: el segundo, respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. ¿Sabe que hay muchas personas que van a ser condenadas? No porque faltó el amor de Dios, no porque faltó la misericordia de Dios, no porque faltó la justicia de Dios y su bondad y su gracia, el don inmerecido. No porque faltó, sino porque sus corazones fueron literalmente anatemas a Dios. ¿Qué es anatema? Como algo que Dios no va a aceptar. De hecho, a la iglesia de la Odisea le dice: por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio. Quería andar en los dos bandos. Quieren andar en el mundo y quieren estar con Dios. No puedes. O caminas buscando al Señor y sirviendo. Dice la Biblia: no améis al mundo. ¿Y qué quiere decir el mundo? Estoy hablando de la forma, el formato de la vida actual, que la gente se desarrolla y a veces se deja hacer la voluntad de Dios. Tampoco nos invitó el Señor a ser monjes, sino a vivir una vida que testifique que ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en mí. Cuando mi papá se convirtió, se sorprendieron del Toñiz, porque el Toñiz, o el Toño, pero su apodo era Toñiz, era muy tremendo mi padre. Pero cuando vino a Cristo, se sorprendieron que el Toñiz había dejado de ser para ahora ser el Antonio, e incluso el ministro, el pastor. Entonces, cuando Cristo viene a nosotros, a veces no es Dios el que está privándonos de la eternidad. Él nos las está ofreciendo. Y costó muchísimo más que el oro, que la plata, que las piedras preciosas. No. El precio de tu salvación, de tu reivindicación, de tu perdón de pecados, de una vida nueva, de un comienzo para estar ante los ojos de Dios transparente, sin doblez, porque tu humanidad no quiere nada de Dios. De hecho dice: y los hombres amaron
más las tinieblas. Observa lo que dice el apóstol Juan. Y la luz vino al mundo, que es la palabra de Dios, que es Cristo Jesús, vino al mundo, y los hombres amaron. No dice se quedaron, amaron. Las tinieblas también son deleitosas para la naturaleza humana, pero no hay luz. Es ahí donde está toda la perversión. Dice Pablo, y habiendo visto la gloria de Dios, no le glorificaron. Romanos capítulo 1, 20 en adelante. Mas su necio corazón fue oscurecido. No quisieron tener en cuenta a Dios. Y de ahí viene un degenere horrible, un degenere. La Biblia dice, y dijo al hombre necio en su corazón, no hay Dios. Bueno, qué bueno que nomás dijo, cuando dijo no hay Dios, aquí el pecado que literalmente separa al hombre de Dios es la incredulidad. Y al decir que no hay Dios, dice, se corrompieron sus entrañas. Quiere decir que lo intrínseco, o más bien de lo que estaba en el corazón, fue contaminado, peor que el coronavirus. Todos tienen miedo del coronavirus, pero no tienen miedo de saber que el corazón es perverso. ¿Quién lo entenderá? Solamente es por la fe en la cruz de Cristo que encontramos ahora esperanza, seguridad, salvación, restauración y una vida transformada. Y no solamente, ya no entro con mis justicias. Yo creo que Dios sí me ama porque hago esto. Dios te ama y punto. Pero los resultados del fruto de tu actitud, de tu medida en la que tú vives, son las consecuencias que van a estar al frente. Dice un dicho por ahí que todo en esta tierra se paga. Pues yo quiero decirte que no solo aquí, sino hasta en la eternidad. Las cosas que son malas, son malas. Y si lo ponemos a decir cosas malas, a eso se le llama pecado. Aunque unos adjudicamos pecado, es ponte, quítate, no hagas. Y la gente se adapta a eso para sentirse que está haciendo lo correcto. Lo correcto es cuando miramos los ojos ante los ojos de Dios y aprendemos, ahorita que el Señor enseña a los pecadores. Él nos está enseñando por su palabra. Gracias, Señor. El mensaje de Jesús fue arrepentíos y convertíos. Arrepentirse es reconocer que somos pecadores y que no es por nuestras propias obras que nos vamos a encontrar con Dios. Iba a decir que nos salvemos. Porque salvarnos ¿de qué? Pues dice Pablo, de esta perversa generación. Lo más peligroso que el coronavirus es la incredulidad y el rechazo de la palabra de Dios. Y no te preocupes si te molesta la palabra de Dios, no te preocupes, no eres el único. Eres parte de muchos, como el malhechor que está al lado de Jesús y se está burlando. Si eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado de Dios, pues sálvate a ti mismo. Porque si no puedes salvarte a ti mismo, menos a nosotros. Sin embargo, el otro, dice, respondiendo el otro, le respondió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en esta misma condenación. Nosotros a la verdad, justamente, fíjate cómo este hombre reconoció, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Ese hombre fue sabio y prudente, reconoció que no estaba bien y que sus actos tenían la consecuencia en donde estaba. El otro buscaba ser libre de la cruz. Pero te aseguro que si el Señor lo hubiera bajado, hubiera seguido siendo el mismo pecador empedernido. Pero el otro comprendió la magnitud de sus consecuencias y estando en eso, no tuvo que él arguir, él reconoció, él aceptó. Y esto es lo que hace el Señor cuando nos invita, que nos arrepintamos. Dice, nosotros a la verdad, justamente
padecemos. Él no siente que hay injusticia con mucha gente que incluso la meten a la cárcel y dicen que no fue él, aunque hay casos. Y todos son justos en la cárcel. Y hay verdad que hay algunos que les implicaron cosas. Y dijo Jesús, el segundo hombre dice, recibimos nuestros hechos, mas exalta al Señor, ningún mal hizo. ¿Qué mal te hace el Señor con amarte? ¿Qué mal te hace el Señor por dar su vida por ti? Orando por una muchacha trastornada y con espíritu malo, cuando le dije, Cristo te ama a esa muchachita, y me gritó en la cara, yo no le pedí que me amara ni que muriera por mí. No era la muchacha. Solo las blasfemias surgen de un trasfondo oculto y maligno. El rechazo a Dios tiene dos caminos. O es tu carne empedernida, o es aún una influencia ya espiritual dominante en tu vida. Y hablo de, como seres humanos pecadores, que hay una actitud de necios para rechazar el amor de Dios. Y te digo algo más, y dice Pablo, y el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces a veces ni siquiera es el ser humano, es en dónde se está encaminando y en dónde incluso se está separando de Dios. Dale gracias a Dios que está esta palabra en esta tarde, hablándonos a nosotros. Y en este pasaje, este hombre entonces le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre parece saber que leía la Biblia, aunque no había Biblias para ese entonces, pero parece saber que le impactó la presencia de que el que estaba siendo crucificado realmente no lo merecía, un hombre justo, y que también se le declaraba el ser el Rey de Reyes. Y él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre no miró un reino terrenal, miró un reino más allá de la mente humana. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy, en otras palabras, te quiero decir que ahorita que expires, que dejes de existir, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Los que mueren en Cristo están en Cristo, están en lugar de descanso. Sus obras con ellos siguen. ¿Con qué siguen? En los que están vivos. Pero ahí ya no hay llanto, ya no hay tristeza, ni hay dolor. Algo que es verdadero. Ellos no están intercediendo por nosotros. Jesús sí está intercediendo por nosotros. Jesús sí está delante de Dios como intermediario. Nadie nos puede acercar a Dios más que a través de Cristo Jesús. En ningún otro hay salvación. La antigua versión decía, en ningún otro hay salud dado a los hombres, ni debajo del cielo, ni lo que está debajo de la tierra. Jesucristo, Él vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces, este malhechor reconoció a Jesús, se arrepintió, exhortó al otro a ver si se arrepentía y le puso en claro la cartilla. Decimos, nosotros merecemos lo que estamos, es justo lo que está pasando, pero justo ningún mal hizo. Pero qué grandioso que en medio de esa crisis él dice, Señor, acuérdate. Y Jesús fue inmediato. Me dijo un hombre una vez, no, yo ni le pido a Dios, porque imagínense cuántos millones le han de estar pidiendo, ni me va a escuchar. Porque el concepto de él es que Dios es como un hombre. Sin embargo, Dios es Dios y es omnipresente. Él no desatiende al humilde, a la viuda, al huérfano. Él está ahí y puedo declararte que hasta aquí te ha ayudado Dios. Gloria sea su nombre. Entonces, encontramos que este hombre, en el capítulo de Lucas, un malhechor,
confió en el Señor y fue perdonado. El otro malhechor rechazó a Cristo y se perdió. El otro, al instante después de vivir, él vivió ahora con Cristo. Me dijo, conmigo en el paraíso. Entonces la cruz divide a la humanidad en salvos y perdidos. Tener en mente esto, tener en mente. Dios enseña a los pecadores por medio de la vida de los cristianos. Lo primero que estuvimos hablando, Él es la luz y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pero a todos los que vinieron a Él, la luz les resplandeció. El nacimiento de Jesús, desde ahí resplandeció la luz de la noticia preciosa y hermosa. Y para ir cerrando esto, entonces, ahora nosotros como creyentes, esto es una exhortación a los que creemos en Cristo Jesús, somos cartas vivas para los demás. Somos cartas que los demás deben de leer. Estamos aquí para brillar y somos luces del mundo. En Filipenses, Filipenses capítulo 2:15 dice así: para que seáis, y esta es la enseñanza ahora de la palabra de Dios, las oscuridades solo nos llevan a corrompernos, pero la luz nos limpia e incluso nos traza el buen camino. Y dice Pablo, para que seáis, estos son los creyentes, seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación, oye esta palabra, una generación maligna y perversa, en medio de la cual, ahora está hablándole a la iglesia, resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora, ¿cómo puede esto suceder? El verso 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo está diciendo, para que cuando venga Cristo lo que yo sembré tenga resultado. Entonces, encontramos ese pasaje, encontramos también otro pasaje en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 3. El versículo 2. Segunda de Corintios 3, 2. Dice, nuestras cartas, está hablándole Pablo a la iglesia de Corintio, nuestras cartas, él hace una analogía, ustedes son nuestras cartas, sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Algunos dicen, a mí no me importa lo que los demás piensen. Si eres cristiano, sí nos debe de importar. Dice Pablo, en cuanto de ti dependa, mantén paz con todos. Un creyente en Cristo no anda de pleito y pleito y anda quedando mal con los demás e incluso creando divisiones e incluso dejando detrás un mal testimonio. Lamentablemente, al ser humanos, muchos no están conscientes de la responsabilidad que tenemos y que incluso daremos cuenta a Dios. Las personas son enseñadas por el testimonio de hermanos. La hipocresía no debería tener lugar en las vidas de los creyentes. Otros nos observan, las almas incluso están en juego y depende mucho de qué reciben de nosotros, luz o simplemente somos lámparas sin combustible, apagadas. Muchos se han salvado porque vieron a Cristo
en otros hermanos. ¿Irán los pecadores a Jesús a causa del testimonio de usted o el mío? ¿Estamos afectando a otros por medio de nuestro testimonio, por nuestra vida que demuestra cuánto amamos a Dios y por qué nos cuidamos y nos protegemos y rechazamos e incluso ya no amamos al mundo ni las cosas que están en el mundo? Entonces Pablo también encontró que la enseñanza a los pecadores es por medio de las circunstancias. Muchos han venido a Cristo por medio de las circunstancias, milagros, maravillas. Pablo tuvo una experiencia, una crisis, donde Dios lo tuvo que confrontar yendo a Damasco, persiguiendo a la iglesia. No solo eso, el carcelero en Filipos, cuidando, custodiando a Pablo y a Silas en la cárcel y a otros. Ellos empezaron a alabar a Dios a la medianoche, estando ahí todos golpeados y amarrados de sus manos, su cuello. Pero ellos empezaron a cantar. Son enseñanzas bíblicas que nos muestran qué hacer cuando estamos realmente incómodos en una circunstancia. Tal vez tú estás pasando en este momento por un temor o una incertidumbre. A lo mejor estás contaminado con el COVID. Nadie está exento. Porque si algo debes de saber, muchos siervos de Dios ya están en la presencia de Dios. Se nos adelantaron. Muchos amigos y familiares. Y no estamos exentos. Pero en medio de estas crisis, que podamos nosotros alabar y glorificar a Dios. Alaba a Dios, glorifica a Dios, exalta a Dios, no te intimides, Dios está con nosotros y como poderoso gigante Él pelea por nosotros. Entonces, adelante hay sucesos donde la crisis hizo que hombres y mujeres en la Escritura aprendieran de Dios. Hay quienes a través de alguna crisis Dios la va a permitir para que te vuelvas a Dios. Dios es bueno. Dios no anda tentando, a este lo castigo, a este no, este se me cae bien, a aquel no me cae. No. De hecho, Job era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado de todo mal. Y era bendecido por Dios. Fue el diablo que le dijo, pues te adora y te bendice y te da gracias por lo que le das, pero déjame quitársele a ver verás cómo reniega contra ti. Y Job fue llevado a una crisis tan horrible que si él vive diría, no deseo que nadie la tenga. Murieron sus hijos, tenía 10 hijos, murieron aplastados, su ganado, sus riquezas en animales fueron robadas. Y Satanás, al no poder tomar el control de sus convicciones de este hombre, dijo, déjame tocar su cuerpo. Y Dios le dijo, tócalo. Dios le dio mando en las dos oportunidades, en sus cosas materiales y luego en su cuerpo físico. Pero algo Dios le estableció a Satanás, pero no toque su alma. La convicción de Job estaba centrada en su más profundo ser, en su alma, en su espíritu y en su corazón, que incluso como ser humano reaccionó. Él literalmente maldijo el día que nació y literalmente quería morir. Sin embargo, nunca blasfemó contra Dios y una de sus verdades célebres, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero también dijo, yo sé que mi Redentor vive y del polvo de donde estoy me pondrá en un buen lugar. Job no perdió el tiempo buscando la razón de la crisis, sino el resultado y el beneficio que la crisis lo había llevado. Nadie ha sido probado como Job.
Es posible que algunos se hayan orillado a la experiencia de Job y esperamos que en todo ello puedan saber que Dios es el que está enseñando. Y termina el Salmo, el mismo que estamos leyendo, el capítulo 25, el versículo 8, dice, para cerrar, bueno y recto es Jehová, y lo dice, por tanto, enseñará a los pecadores el camino. Y mientras estemos en esta naturaleza, somos parte de la creación de Dios, como en los dos malhechados fueron creados por Dios, pero ambos tomaron su propia decisión. ¿Cuál es tu decisión en esta tarde? ¿Seguir al Señor? ¿Reconocer que lo necesitamos y que Él es Dios y que hay vida en Él? ¿O simplemente la rechazamos y nos involucramos en los placeres y en los desórdenes que aparentemente te gratifican? Sí, ¿cuánto tiempo? Por un rato. Pero también después habrá dolor y separación eterna. No te alejes, es el Señor el que te está enseñando. Y si estás oyendo este mensaje, pues ahora entiendes que Dios nos está enseñando algo. A saber que Él nos enseña a través de su amor. Él nos enseña por el mensaje de la cruz y nos enseña por medio de los hermanos, la vida de los creyentes, y nos enseña también por medio de las circunstancias en la vida. Vamos a orar. Señor, gracias. Todo obra para bien cuando te buscamos. Y tú no estás buscando el momento de destruirnos. A ti te duele la condición del hombre, pero más te duele la reacción que los hombres toman. En vez de buscar a Dios, Señor, se extravían, nos alejamos de Dios a veces de nuestros razonamientos. Perdónanos. Queremos en esta tarde aceptar tu enseñanza, donde encontramos que tú eres bueno, que tú eres grande en misericordia, que eres justo y que también eres recto. Gracias, Señor, por amarnos y por darnos a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde, y nos vemos para la próxima. Mi esposa tuvo que tomar lugar porque pues me está ayudando. Dios les bendiga.